Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Y antes que todo, sé que siempre lo hago, pero hoy de una manera muy especial. Quiero agradecerles a todos los que nos siguen en este canal y nos siguen también en Facebook todos los días cuando subimos estos pequeños vídeos cortos sobre los temas que nos parece que son importantes en la discusión puertorriqueña, los que nos siguen también en la plataforma de Spotify, pero sobre todo a aquellos que nos están viendo en este canal y que son radioescuchas de mi programa de radio diariamente en Noti 1630 de 12 del mediodía a 3 de la tarde, porque acaban de llegar los números de la encuesta y ¿qué les puedo decir? Estamos más que contentos de, aún a pesar de las adversidades y de las dificultades, mantener la supremacía en nuestro horario. Algo que para los que saben de esto, luego de lo que ocurrió hace un año, era realmente una gran apuesta al trabajo que hacemos y a la atención que ustedes le prestan a las cosas que yo pueda hacer. Así que de verdad muchas gracias a todos los que me prestan el privilegio, me hacen el honor de darme su atención a estas cosas y al trabajo que hacemos tanto aquí como en la radio, como en la televisión. Hoy quiero discutir con ustedes un tema que me sale del corazón, del alma, discutirlo con ustedes porque llevo toda una vida como educador en la Universidad de Puerto Rico, a la que ya le he entregado más de 30 años de mi vida profesional y en la que he forjado tantas y tantas satisfacciones a lo largo de tantos años. Y me es un poco sentimental esto que quiero discutir con ustedes, que no tiene que ver directamente con la universidad, pero que tiene que ver con el futuro de la educación. Ayer, el Departamento de Educación Federal, cumpliendo una promesa de campaña del presidente Donald Trump, despidió a la mitad de la empleomanía de ese departamento de diferentes categorías. eh, Cerca de 1.900 empleados del departamento fueron cesanteados. Ya unos 500 habían también, se habían acogido al programa de retiro temprano o a los incentivos de renuncia que se habían instituido desde el DOGE o el DOEG que dirige Elon Musk. Pero ya esto es la expresión directa del desmantelamiento de una agencia del gobierno federal que ha tenido a su cargo por mucho tiempo la expansión del acceso a la educación en los Estados Unidos y por ende en Puerto Rico. La promesa del presidente es que antes de que termine el cuatrienio, antes de que termine su último mandato presidencial, porque por constitución no puede aspirar a otro, habrá eliminado el Departamento de Educación y en la mejor tradición de esto que se llama MAGA, el Make America Great Again, las asignaciones congresionales para educación irán directamente al manejo de las regiones o vamos a llamarle, de los distritos escolares y de las ciudades, que es donde en Estados Unidos realmente está la administración de los sistemas educativos. De hecho, ningún estado de la Unión tiene la organización que tiene Puerto Rico de un departamento estatal de educación centralizado y que corre como si fuera un pulpo el proceso educativo en toda la isla y que administra todas las escuelas públicas. Eh, en Estados Unidos es todo lo contrario. Y no solamente que es un proceso administrativamente distinto, sino es un proceso políticamente distinto, porque las juntas escolares de los condados y de las ciudades son organismos electos y forman parte del proceso político y es donde primero se empieza a notar, ¿no?
el cambio o las tendencias políticas que ocurren de cuando en cuando en la política estadounidense. Porque él, más que las ciudades y más que los municipios, es la unidad política más cercana de cualquier comunidad en los Estados Unidos. Puerto Rico no es así. En Puerto Rico es un departamento que se creó en los tiempos de la ley Foraker y de la ley Jones, centralizado, corrido por el gobernador, que entonces era un gobernador nombrado, y luego de la reforma de 1952 y de la reforma de 1948 y del gobernador electivo, pues ha permanecido así y el departamento se ha convertido en Puerto Rico en uno de los grandes bolsillos de influencia política y de premiación para el activismo político que que tienen los partidos políticos gobernantes en Puerto Rico. Pero este cambio, esta reforma y esta eliminación, desmantelamiento del Departamento de Educación Federal, por ahora, según la secretaria Linda McMahon, ella asegura que en los planes del presidente no está desfinanciar los programas federales. Se van a mantener los programas de Título 1, se van a mantener los programas de educación especial, se van a mantener los programas de Equal Opportunity, podríamos decirle así, o de asistencia a estudiantes desventajados económicamente, todo lo cual es incompatible, dicho sea de paso, con la política de la administración Trump, que va tras la eliminación de los programas de equidad, de los programas de affirmative action, de acción afirmativa en beneficio de las minorías y de un tratamiento distinto a las minorías raciales y étnicas en los Estados Unidos, por lo cual yo no creo en lo que ha dicho la secretaria. Yo creo que está mintiendo. Creo que Trump también está mintiendo y que eventualmente comenzaremos a ver recortes también en las asignaciones a estos programas porque van a contrapelo de lo que es la ideología de MAGA y de Trump en esta nueva versión del Partido Republicano. Por ahora, lo que a mí me parece escalofriante en relación con Puerto Rico es el total desconocimiento del Departamento de Educación de Puerto Rico, que depende en un 58% de las subvenciones de programas federales de lo que va a pasar. No se sabe cuál es la magnitud del recorte en empleomanía. A mí me preocupa que mucha de esa empleomanía despedida era parte del andamiaje federal para fiscalizar el uso de fondos federales. En Puerto Rico, la malversación y robo y corrupción con fondos federales de educación es historia vieja, de más de 35 años. 2 secretarios de educación en los últimos 30 años han parado en la cárcel acusados de corrupción. Aquí en Puerto Rico, en gran medida por el desvío y malversación de fondos federales. Por eso ha sido la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia Federal quien los procesó, sin hablar de la multiplicidad de otros funcionarios de nivel intermedio, de nivel gerencial, que han terminado convictos también por corrupción con fondos educativos en Puerto Rico. El Departamento de Educación en Puerto Rico ha estado en una sindicatura federal impuesta por el Departamento Federal de Educación, precisamente porque además del peligro de corrupción hay una desconexión con el gasto enorme en programas federales de educación en Puerto Rico versus el aprovechamiento y el performance, ¿no? El aprovechamiento es la palabra educativo de nuestros estudiantes. Las pruebas de aptitud demuestran cada vez más un problema mayor de dominio de las destrezas básicas de inglés, español, matemática y ciencia. Y eso pues es algo que se ha comenzado a cuestionar. Por eso, en uno de los vídeos que hicimos anteriormente, le contábamos que la Junta de Control Fiscal había dicho, bueno, todavía no sabemos dónde van a ser los primeros recortes federales. Vamos a comenzar aquí en Puerto Rico a tomar medidas para cuando vengan esos recortes poder paliar los fondos que se pierdan.
Y la gobernadora Jennifer González lo más que ha dicho es que ella espera que los recortes no impacten el Departamento de Educación. A mí me dicen personas versadas en lo que pasa dentro de la administración Trump, con los que yo tengo la oportunidad de hablar regularmente. Y además también me dicen personas que son allegados al proceso congresional en los Estados Unidos, que una vez ocurra la extensión del presupuesto de los Estados Unidos, que está ahora mismo siendo considerado por el Congreso, recordemos los problemas que ha habido para aprobar un presupuesto federal en los últimos años y cómo el Congreso ha tenido que operar de extensión de gasto en extensión de gastos cada 6 meses. Ese proceso se está dando ahora mismo. Y por lo que Trump ha tenido que detener el paso de sus reformas y de sus recortes principalmente, y de inclusive de otras decisiones de política pública, como por ejemplo la normalización de las relaciones con el régimen de Maduro en Venezuela, que era algo que se comenzó el mes pasado. Y no solamente se ha detenido, sino se ha tenido que ir revirtiendo, por lo menos en lo que tiene que ver con las licencias petroleras americanas para explotar el petróleo en Venezuela. Pero no me voy a ir por ese tema. Es porque Trump necesita cada voto en la Cámara de Representantes, donde su partido, aunque ganó la mayoría, ganó una mayoría de no más de 6 escaños, algunos de los cuales él nombró en puestos en la administración a dirigir agencias u oficinas del Ejecutivo y que no han podido tomar posesión de sus puestos porque serían una pérdida de votos para la mayoría republicana en la Cámara. Pero que el deadline, la fecha límite para que eso cambie es la aprobación de esa extensión presupuestaria. Trump quiere tener del lado de acá su presupuesto por los próximos 6 meses sin la intervención del Congreso para entonces adelantar las otras reformas, los otros cambios donde van a estar incluidos cambios en el gasto de programas federales como los del Departamento de Educación. Y ahí habrá que ver si la administración Trump, que hasta ahora ha sido silente sobre Puerto Rico, decide darle a Puerto Rico el mismo tratamiento que a un estado o a un distrito escolar en los Estados Unidos, o si decide, por el contrario, discriminar contra un territorio no incorporado de los Estados Unidos que la Constitución le da y la jurisprudencia permiso para discriminar contra ellos. Y si por lo tanto, en términos de financiación, los programas federales, que son el 58% del gasto en Puerto Rico, cosa que no ocurre en ninguna otra jurisdicción, ni estado ni territorio, van a sufrir cambios y recortes. Si fuera así, sería nefasto. El Departamento de Educación en Puerto Rico hasta paga salarios de maestros con fondos federales, con fondos algunos de los cuales no son ni recurrentes. De forma que quise hacer hoy este vídeo porque me parece que se avecinan cambios y cambios dolorosos para Puerto Rico y que no se debe menospreciar lo que está ocurriendo y lo que significa ese despido de más de la mitad de los empleados del Departamento Federal de Educación. Esa es la punta del témpano. Tan pronto tengan los republicanos su presupuesto aprobado, van a por el resto de los recortes. Seguimos mañana.